Hola, buen día para todos, sea cual sea el día y la hora en que estén viendo este video. Yo soy Teo, tu profe de química, y hoy vamos a hablar sobre la densidad, que es un tema muy importante para la ciencia. Así que, sin más esperas, vamos a por ello. Bueno, para empezar a hablar sobre la densidad, quiero mostrarles estos tres vasos de precipitado. Cada uno de ellos tiene un huevo, pero como se dan cuenta, en este vaso de acá, el huevo llega hasta el fondo. En este vaso de acá el huevo está como en la mitad y en este vaso de acá el huevo está flotando. ¿Por qué ocurre? Porque el agua tiene una densidad y el huevo tiene también su propia densidad. En este vaso de acá la densidad del huevo es mayor que la del agua, entonces por eso el huevo se va al fondo. En el vaso de la mitad lo que yo hice fue aumentar la densidad del agua. ¿Cómo se hizo eso? Pues le agregué un poco de sal y eso hace que la densidad del agua y del huevo ya no sea tan diferente como en el primer vaso, sino que acá está un poquito más nivelada. Por eso el huevo se ve como en la mitad. Y finalmente en este vaso sobresaturé el agua con la sal y la densidad del agua es mucho mayor que la del huevo, entonces por eso el huevo flota. Esto es un ejemplo de lo que puedo hacer la densidad y una aplicación que se puede dar a muchas otras cosas en la vida cotidiana. Ahora vamos a ver los conceptos principales de la densidad. Para empezar a hablar del concepto de densidad, primero tenemos que recordar lo que significa la masa y lo que es el volumen. La masa, la definición característica de la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Esto lo podemos medir cuando vamos a una balanza y colocamos las cosas que vamos a medir sobre la balanza y acá nos va a dar un valor. Esa masa se puede medir en unidades que son como son los kilogramos o los gramos, otras pueden ser las libras o las toneladas. Algo que quiero que comprendamos es que masa no es igual al peso, esto es diferente. El peso es una propiedad que está determinada por la masa, pero también tiene una característica de la fuerza de gravedad. En eso no nos vamos a detener en este video, pero sí quiero que quede claro que las unidades del peso son los newtons. Y el peso puede variar dependiendo, como dije, la gravedad, o sea que en la Tierra nosotros podemos tener un peso, en la Luna podemos tener otro peso o en Marte podemos tener otro peso porque eso va a variar dependiendo de la gravedad. Lo que sí no va a variar en la Tierra, en la Luna o en Marte es nuestra masa. Eso no va a cambiar porque vamos a seguir siendo los mismos. Entonces la masa es la cantidad de materia que tengo yo, por la que estoy conformado yo o por la que está conformado este esfero o el computador, el celular de donde están mirando este video. Otra característica importante es el volumen, y el volumen es la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo. ¿Esto qué quiere decir? Es ese espacio que ocupa un cuerpo en determinado lugar. Cuando tienes un vaso, ese vaso tiene un valor equivalente en un volumen y le vas a agregar agua y estás llenando ese espacio al interior del vaso con agua hasta que llega un momento en que ya no cabe más agua, se llenó ese espacio, o sea, ese volumen. El volumen generalmente lo trabajamos con lo que son los líquidos, aunque acá vemos, por ejemplo, huevos, son huevos, pero cada uno tiene un tamaño diferente, es decir, tiene un volumen diferente. Bien, entonces uno generalmente tiene en la cabeza que entre más grande tiene más masa, entonces no siempre va a ser así porque depende de algunas sustancias. Las medidas en volumen generalmente las tenemos para los líquidos, por ejemplo las gaseosas tienen diferentes presentaciones en términos de volumen, porque es mucho más fácil hacer una medición de los líquidos en términos de volumen, es más fácil y más sencillo que en términos de masa. ¿Por qué? Porque la densidad de los líquidos va a cambiar. Entonces eso es importante. Por otro lado, los sólidos son los que generalmente medimos en términos de masa. Para entender entonces qué es la densidad, debemos recordar que la masa y el volumen es importante. La definición de la densidad es la cantidad de masa determinada en un determinado volumen de una sustancia o objeto. ¿Qué implica esto? Que la fórmula de densidad es masa dividido volumen, o que uno simplificado la puede decir D igual a M sobre B. También lo podemos ver así, que es una letra griega ρ, pero pues lo podemos usar de cualquiera de las tres formas. ¿Qué es la densidad? La densidad, como dice, es la cantidad de masa en un determinado volumen de una sustancia.
Por ejemplo, yo acá tengo dos ejemplos, digamos dos bolitas. Estas dos bolas son iguales, dos pelotas son iguales en tamaño, pero la de metal, como ven acá la balanza, la de goma llega acá a este valor y la de metal está más abajo, entonces tiene una mayor cantidad de masa. ¿Qué quiere decir esto? Que en el mismo espacio de volumen, la misma cantidad de volumen, hay más materia acá que acá. Por lo tanto, al haber más materia acá, el más denso, este es el más denso, el metal, y la goma es el menos denso. ¿Por qué es el menos denso? Pues porque siendo el mismo tamaño, la misma cantidad de volumen, acá hay menos masa que acá. Otra forma de entenderlo es, por ejemplo, si notamos acá en este otro ejemplo, acá la goma es más grande y acá es más pequeña, pero en términos de cantidad de masa es la misma cantidad. Aunque acá es menos el espacio, hay mayor cantidad de masa en este espacio. En cambio acá hay más espacio, mayor cantidad de volumen y menos cantidad de masa. En resumen, la densidad se determina por la cantidad de masa que hay en un determinado espacio. Si recordamos el ejemplo de los huevos, del huevo que les mostré ahorita con el agua sola tenía menos densidad. ¿Por qué? Porque tenía una cantidad de materia. Yo le agregué sal al agua y aumenté la cantidad de materia dentro de ese mismo volumen. ¿Eso qué implica? Que la densidad va a aumentar. Los ejercicios matemáticos son estos. Entonces dice así: Raquel trabaja en un laboratorio calculando la densidad de ciertos objetos. José le llevó a Raquel un objeto cuyo peso es 330 gramos y su capacidad es de 900 centímetros cúbicos. ¿Cuál es la densidad del objeto que José le dio a Raquel? Entonces siempre, como ya les he dicho en otros videos, anotamos los datos que tenemos. Tenemos un objeto, y este objeto tiene una masa de 330 gramos y tiene un volumen, acá está un dato, 330 gramos y un volumen de 900 centímetros cúbicos. Entonces el volumen será igual a 900 centímetros cúbicos. Hay que recordar, por si se pierden, que los centímetros cúbicos, un centímetro cúbico es igual a un mililitro. Entonces, por si no he escuchado centímetros cúbicos y más de mililitros, pues son equivalentes entre ellos. Bien, ¿qué tengo que hacer? Simplemente hacer la densidad. Entonces digo que la densidad es igual a la masa sobre el volumen y reemplazo los valores, y esto implica que son 330 gramos sobre 900 centímetros cúbicos, y esto me va a dar igual a, sacamos la calculadora y anotamos los valores. Sería 330 dividido 900 es igual a 0,366. Quiere decir que la densidad del objeto que le dieron a Raquel es 0,366 gramos sobre centímetro cúbico. Lo voy a escribir mejor acá: 0,366 gramos sobre centímetro cúbico. Hay otra manera en la que podemos usar la densidad, y es, por ejemplo, si yo sé la densidad de una sustancia y tengo el volumen, por ejemplo, ¿cuánta masa me va a pesar? Sí, o sea, hay otra manera de usar la densidad, y es que si yo sé la densidad de una sustancia y sé cuánto quiero transportar, por ejemplo, un líquido, necesito saber cuánto va a pesar ese líquido para, en términos de saber cómo lo voy a llevar. Si necesito un carro, lo puedo llevar en la mano o algo así. Entonces podemos determinar la densidad entonces podemos usar la densidad de la siguiente manera. El ejercicio dice: ¿qué masa tiene 12 litros de una sustancia cuya densidad es 15 kilogramos sobre litro? Tenemos los datos. Entonces, ¿qué masa? Entonces, como dicen ¿qué masa? La masa sería el signo de interrogación, la pregunta. El volumen sería igual a 12 litros y la densidad es igual a 15 kilogramos sobre litro. ¿Qué necesitamos? Necesitamos el valor de la masa. Entonces, si tengo la fórmula que la densidad es igual a masa sobre volumen, como tengo el valor de la densidad y como tengo el valor del volumen y necesito la masa, pues necesito despejar la masa. Entonces el volumen que está acá abajo está dividiendo, pasa al otro lado de la igualdad a
multiplicar, y esto sería igual a decir que la densidad por el volumen es igual a la masa. Y simplemente reemplazo, y esto sería que la masa es igual a la densidad 15 kilogramos 15 kilogramos sobre el litro por el volumen, que son 12 litros. Como litros está arriba y litro está abajo, se cancela y las unidades nos quedan en kilogramos. Esto va a ser igual a 15 por 12. Llamamos a nuestra amiga la calculadora y le decimos cuánto es 15 por 12, y esto me dará igual a 180. Quiere decir que esta sustancia tiene una masa de 180 kilogramos. Otra cosa que podemos hacer es lo contrario. A partir de la densidad y teniendo la masa, vamos a saber qué volumen es el que ocupa. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Y dice: la densidad del hielo es 0,9 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Qué volumen ocupa 1 kilogramo de hielo en centímetros cúbicos o mililitros y en litros? Quiere decir que ese volumen lo tenemos que responder en términos de centímetros cúbicos, en términos de mililitros y en términos de litros. ¿Qué hacemos primero? Cogemos los datos que tenemos. Entonces tenemos que es sobre hielo, entonces la densidad es de 0,9 gramos sobre centímetro cúbico. La masa, dijeron que era 1 kilogramo, entonces la masa es 1 kilogramo. Y nos están preguntando por el volumen. Entonces escribimos la fórmula de la densidad. Densidad es igual a masa sobre volumen. Como tenemos la densidad y tenemos la masa, entonces necesitamos saber cuál es el volumen. Entonces este volumen pasaría acá a multiplicar para que quede arriba en el numerador, y luego la densidad bajaría acá. Si lo hacemos paso a paso sería así: volumen por densidad es igual a la masa. Eso sería que el volumen es igual a la masa sobre la densidad. Y esta es la fórmula que vamos a utilizar, pero hay una cuestión acá, y es que las unidades de la densidad están en gramos y las unidades de la masa están en kilogramos. Y esto no lo podemos hacer una operación con esto porque no son las mismas unidades. Entonces, ¿qué hay que hacer? Con una conversión de unidades, entonces o convertimos este 0,9 en kilogramos o convertimos este kilogramo en gramos, lo cual a mí me parece más fácil porque 1 kilogramo es igual a 1000 gramos. Ahora sí vamos a la fórmula que dice que el volumen es igual a la masa, como decía acá, y la masa, como dijimos, ya es de 1000 gramos sobre la densidad, que es 0,9 gramos sobre centímetro cúbico. Como gramos está arriba, se cancela con este gramos que está abajo, y este centímetro cúbico pasaría acá arriba en términos de unidades, y esto daría igual a 1000 dividido 0,9, y el resultado es 1111,1111. Entonces el resultado es 1111,1111 centímetros cúbicos. Como nos dicen que acá lo puedo hacer en mililitros y en litros, entonces esto, como les dije en el ejercicio pasado, 1 mililitro es igual a un centímetro cúbico, entonces también sería 1111,111 mililitros, o en términos de litros sería multiplicar esto por 1 litro es igual a 1000 mililitros, entonces sería 1111,111 por 1 dividido 1000, y eso me va a dar a 1,1 litro. Bueno chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero que haya sido claro, y recuerden que si tienen cualquier duda, pregunten, nunca se queden con las dudas. Así que hasta el próximo video. Adiós.